Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un buen día. Hoy vamos a hablar sobre la felicidad. Lo hicimos en la ocasión anterior hablando de la felicidad en términos personales. Hoy queremos referirnos a la felicidad como cultura dentro de las organizaciones. Crear una cultura alrededor de la felicidad de los empleados. Debo mencionar que en los últimos 25 años la felicidad de los empleados ha estado cayendo cada año. Son pocas las personas que son verdaderamente felices en sus trabajos. Y por eso queremos dar algunas recomendaciones de cómo trabajar una cultura basada en la felicidad de los empleados. Primero mencionaré algunas estadísticas. Todo el mundo conoce Google, esta empresa de tecnología tremenda. Google tiene prácticamente cero rotación de personal y recibe diariamente en promedio 7,000 solicitudes de empleo. Diariamente. Y por supuesto esto tiene mucho que ver con la cultura atrayente que ha sido basada en empleados felices. Por otro lado, se ha demostrado que la felicidad de los empleados produce 85% más de eficiencia, 10 veces menos ausentismo, 50% más de productividad. Las organizaciones han confundido el tema de la felicidad con poner consolas de video, mesas de ping pong o sodas y sándwiches gratis en las maquinitas expendedoras. No digo que eso esté mal, está bien. Sin embargo, no es eso en lo que se basa la felicidad. Hay una serie de investigaciones hechas por universidades y centros de investigación que han demostrado que la felicidad está basada en la organización en 3 aspectos muy importantes. Se llaman alineación, positividad y progreso. La alineación tiene que ver con que los valores y propósitos de los empleados se alineen con valores y propósitos del negocio, de la organización. La positividad tiene que ver con, al crear felicidad hay empleados positivos y los empleados positivos generan una serie de resultados extraordinarios. Y el progreso tiene que ver con que la gente sepa cuáles son sus oportunidades para avanzar en sus carreras. Vamos a hablar un poquito más a detalle de cada uno de estos 3 aspectos. Me gustaría comenzar por hablar de la alineación. Como dije hace un momento, la alineación tiene que ver con que los objetivos, los valores y el propósito de los colaboradores de una organización estén alineados con los objetivos, valores y propósitos de su organización. Cuando esta alineación se da, la motivación crece, el compromiso crece. Se producen resultados muy interesantes. Se ha investigado que tener alineación entre colaboradores y organización produce un 60% menos de ausentismo y un 75% menos de rotación de personal. Las organizaciones se preguntarán, las organizaciones que no han creado una cultura basada en estos aspectos, se preguntarán, bueno, ¿y qué puedo hacer para lograr la alineación? Aquí hay algunas recomendaciones. Primero, poner más atención en la alineación del puesto con la persona. Poner más atención significa lograr mayor empate entre lo que es el puesto y la persona. Pero hay algo más. No solamente se trata de que la persona encaje en el puesto para el que está siendo contratado, sino que también encaje en la cultura del negocio. Es decir, así como hay un empate puesto-persona, también hay que buscar que hay un empate persona-organización. Que la persona no solamente encaje en el puesto para el que está siendo contratado, sino que también encaje en la cultura, en los valores, en las prácticas, en los propósitos de la organización. Segunda recomendación es, lamentablemente, despedir a quien no encaje en la cultura. La cultura tiene como 2 efectos. El primero es atraer gente que empate con la cultura, pero también expulsa a la gente que no encaja con la cultura. Entonces las organizaciones deben estar muy atentas con aquellas personas que no encajen en la cultura, en el propósito, en los valores, en las políticas. Y si una persona no empata en la cultura, pues es necesario que se baje del barco, aunque sea doloroso. La tercera práctica es ayudarle a los empleados a encontrar más significado en los valores personales. Es decir, los valores que yo tengo como persona, ¿qué significado tienen para mí? ¿Qué significado tienen para mi propósito de vida, para mi razón de ser? Si la organización ayuda a los empleados a encontrar más significado en sus valores, está logrando este efecto de alineación. La otra es mostrarle a los empleados, la siguiente recomendación es mostrarle a los empleados
cómo la empresa encaja en un propósito superior, en algo mucho más grande que la organización misma. Es decir, mostrarle a los colaboradores cómo la organización está colaborando con la comunidad y con el planeta, en algo superior a la organización misma, incluso en algo superior a sus utilidades. Por último, sería cultivar en los colaboradores más confianza, por un lado, en las políticas de la organización, y por otro lado, que la organización cultive más flexibilidad en sus políticas también. Como dicen por ahí, las políticas están para cumplirse, pero no aplican en todos los casos. Puede haber excepciones y las políticas pueden ser flexibles en esas excepciones. Hay que mostrarle a los empleados que las políticas son confiables, por un lado, son para su bien, y por otro lado, son suficientemente flexibles para considerar excepciones casuales o eventuales. Muy bien, ese sería el primer punto para ir creando una cultura basada en la felicidad de los empleados, la alineación. Hablemos del segundo aspecto. El segundo aspecto, como lo habíamos mencionado anteriormente, tiene que ver con la positividad. Empleados felices tienden a ser mucho más positivos. Y está demostrado también que los empleados positivos producen resultados extraordinarios en varios aspectos. Primero, mejora el servicio al cliente. Empleados felices tienen un cliente más contento, un cliente de la organización más contento. Por eso es importante ser positivos. Bien, se requieren menos descansos, menos recesos, es decir, hay mucha más productividad. Y por último, no hay una disminución, no hay un decaimiento en la productividad del negocio, de la organización. Otra vez, ¿qué recomendaciones tenemos para poder lograr la positividad en la organización? Primero, hacer públicos los éxitos de los equipos. A veces los equipos tienen éxito, pero no se dicen, no se publican. Cuando empezamos a publicar los éxitos de los equipos de trabajo, empezamos a generar una cultura positiva. Esta cultura de sí se puede, sí podemos, tenemos el potencial, tenemos la capacidad, siempre hay opciones, podemos lograrlo. Por eso es importante publicar los éxitos de los diferentes equipos de trabajo. El otro tema es la retroalimentación. La retroalimentación es muy importante para ir corrigiendo errores o áreas de oportunidad en el desempeño. Lo importante es hacerlo rápido. Entonces la práctica sería ofrecer retroalimentación rápidamente. Y por otro lado, positivamente. De una manera desconstructiva, dirían los expertos, donde los dos aprendamos, jefe y colaborador, podamos aprender de manera positiva. El tema no es señalar, humillar, exhibir. La retroalimentación positiva lo que busca es que aprendamos para diseñar un futuro mejor, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Por otro lado, abrir líneas de comunicación multidireccionales. Una regla sería cualquier persona puede hablar con cualquier otra persona, cualquier tema que le parezca relevante. A veces las líneas de comunicación en las organizaciones están limitadas hacia arriba, es decir, no, cualquier cosa que tengas que hablar, incluso con otras áreas, primero tienes que hablar con tu jefe, y el jefe habla con el otro jefe de la otra área, y entonces se hacen unas líneas de comunicación que parecen más bien burocráticas. Abrir líneas de comunicación multidireccional, donde cualquier persona puede hablar con cualquier tema que le parezca relevante, siempre y cuando el propósito sea aprender, va generando este ambiente positivo. El tema de las emociones, ya hemos hablado de ellas, están presentes en la organización. Otra manera de lograr positividad es ofrecerle a los colaboradores recursos y apoyo emocional, aprender esta parte. Como dice por ahí algún autor de algún libro, somos seres mal diseñados, decía esta persona, porque somos seres muy emocionales. Entonces el tema de la emoción, ya hemos hablado de ella, siempre viene de un cuento, pero el tema emocional es importante atenderlo. Lo habíamos visto con acciones efectivas. Entonces brindar a los colaboradores recursos y apoyo emocional sería importantísimo para poder lograr este ambiente positivo en la organización. Lo vimos la ocasión anterior, agradecer es una de las prácticas que logra crear felicidad. Entonces, si nosotros animamos a los colaboradores a agradecer, empezaremos también a lograr un ambiente positivo. Bien, hemos ya hablado de alineación, hemos hablado de positividad, hablaremos ahora del tercer aspecto que nos puede ayudar a crear un ambiente. El tercer pilar en el que necesitamos basar la construcción de una cultura alrededor de la felicidad de los empleados tiene que ver con el progreso. ¿Qué quiere decir esto? Que haya claridad sobre las oportunidades que yo como colaborador tengo en mi carrera profesional en la organización. ¿Qué oportunidades tengo para ir creciendo, para ir desarrollándome? Este es un tema que ha sido demostrado mediante estudios, es un tema que está en el top of mind
en el primer lugar de la lista de los colaboradores. ¿Cómo le hago para progresar? Por lo tanto, darle claridad a los colaboradores sobre las oportunidades que tienen en sus carreras para ir logrando progreso es algo que puede ir generando también felicidad en los colaboradores. Y además está demostrado que hay una correlación entre las oportunidades de carrera que tengo para ir avanzando y, por otro lado, el compromiso del empleado. Necesitamos engagement. ¿Qué recomendaciones podemos ir construyendo, podemos ir practicando, podemos ir ejecutando para lograr progreso? Esta claridad de progreso en los colaboradores, en sus carreras dentro de la organización y con ello generar felicidad como cultura. Primero, establecer objetivos específicos, medibles y retadores, tanto a nivel organización como a nivel colaborador. Establecer metas, establecer objetivos. Repetimos, específicos, retadores y medibles, tanto a nivel colaborador en sus tareas como a nivel organización. Esto genera mucha claridad y, por supuesto, genera también una idea de cómo puedo progresar como colaborador dentro de la empresa. Siguiente, enseñarles o mostrarles a los colaboradores cómo encaja su trabajo en un propósito superior. Cómo es que colaboran a los objetivos estratégicos del negocio y con ello también colaboran al impacto positivo en la comunidad y en el planeta. Que la gente tenga claro cómo desde su trinchera, desde su trabajo cotidiano, desde su trabajo diario, desde su puesto de trabajo, pueden colaborar con algo superior. ¿Cómo son los objetivos estratégicos del negocio? ¿Cómo son el impacto positivo en la comunidad y en el planeta? Cuentan la historia de 13 personas que trabajaban en una cantera picando piedra. A uno le preguntaron, ¿qué haces? Pues aquí picando piedra, nada más. Al segundo le preguntaron, ¿y tú qué haces? Y dice, aquí rompiendo estos grandes bloques de piedra en trozos más pequeños. Tenía un poquito más sentido de su trabajo. Sin embargo, al tercero le preguntaron, ¿y tú qué haces? Y mientras picaba piedra en un bloque, decía, construyendo una catedral. Esta persona tenía mucha claridad de cómo su trabajo diario contribuía a un objetivo mucho más grande. De eso se trata esta recomendación. El tercero es entrenar para lograr maestría en las diferentes habilidades requeridas para que cada quien haga su trabajo con excelencia. Entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Ojo, capacitación es una cosa, entrenamiento es otra. Capacitación es el salón de clases, por dar un ejemplo. El entrenamiento es la práctica. Entonces, entrenar y entrenar y entrenar, practicar y practicar y practicar para que los colaboradores puedan tener maestría en sus habilidades y con eso progresar dentro de sus carreras. La otra es respetar la individualidad. Decía por ahí el autor de un libro, me sorprende mucho cuando dicen, esa persona es excepcional, cuando yo estoy seguro que cada uno de nosotros es una excepción. Todos somos excepcionales porque cada uno de nosotros es una excepción. ¿Por qué? Porque somos individuos. Y la quinta recomendación es recompensar. No necesariamente económicamente, ¿eh? Hay muchos tipos de incentivos, muchos tipos de recompensas, pero enfocadas a la excelencia y sobre todo al esfuerzo. Sobre todo al esfuerzo. El incentivo a la excelencia para mantener la barra alta, ¿verdad? Un alto nivel de desempeño y al esfuerzo realizado. Bien, estos serían algunos datos y recomendaciones para lograr una cultura construida alrededor de la felicidad del empleado, basado en estos 3 pilares que fueron la alineación, la positividad y el progreso. Con recomendaciones muy prácticas para las organizaciones para que puedan lograr esta cultura y resultados extraordinarios. Me gustaría terminar con lo que dice Daniel Pink, un experto en motivación. Él dice, se ha demostrado mediante investigaciones que los incentivos económicos pueden producir buenos resultados cuando los trabajos son mecánicos. Por ejemplo, cuando se trata de pasar una pieza de producción de una estación de trabajo a otra, si lo único que hay que hacer es pasar una pieza de una estación de trabajo a otra, el trabajo es mecánico, no hay que pensar nada, simplemente tomar la pieza y pasarla a la siguiente estación de trabajo. Si me pagaran un incentivo económico por ese trabajo, a mayor incentivo económico mejora mi desempeño. Ahí no hay duda. ¿Por qué? Porque los trabajos son mecánicos. Pero cuando los trabajos requieren ciertas habilidades cognitivas, aunque sean rudimentarias, o requieren creatividad, cuando hay un problema y la respuesta no necesariamente está a la vista, o las reglas ni siquiera están claramente establecidas para el trabajo, se requiere entonces
habilidades diferentes, y estas habilidades de creatividad, estas habilidades cognitivas, no mejoran con los incentivos económicos. Por lo tanto, para los trabajos del siglo XXI, los incentivos no tienen que ser económicos. Ojo, eso no significa que no paguemos bien. Mientras el tema económico esté resuelto, no hay ningún problema. Mientras el tema económico no esté sobre la mesa, que todo el mundo esté contento, que esté conforme con la parte económica, los incentivos para los trabajos del siglo XXI son 3. Primero, autonomía, del griego auto, yo, nomos, norma, el que yo pueda autorregularme. Cuando el colaborador puede autorregularse y tiene cierto grado de autonomía para tomar sus propias decisiones, aumenta la motivación y la felicidad. El segundo factor para la motivación de los trabajos del siglo XXI es la maestría, que tenga yo la oportunidad de expresar mis capacidades y talentos cada vez mejor en algo que es verdaderamente importante. Eso sería la maestría. Y por último, sería el propósito. El propósito. Cuando alguien sabe que su trabajo colabora con algo superior a él mismo, aumenta también la motivación. Autonomía, maestría y propósito son los motivadores para los trabajos de este siglo XXI. Bien, pues espero que te haya gustado la charla del día de hoy. Ha sido un placer, como siempre, estar contigo. Gracias por acompañarme. La próxima semana hablaremos sobre algo también muy importante y que perseguimos muchos seres humanos, así como la felicidad de la que hemos hablado en las últimas 2 charlas. Ahora hablaremos del éxito. Hablaremos de que hay 2 tipos de éxito. Le llamamos éxito condicional y éxito incondicional. El éxito condicional no siempre lo alcanzamos, pero el éxito incondicional siempre es posible alcanzarlo. Ya veremos por qué. Te explicaremos este pequeño modelo. Creo que te va a parecer muy interesante. Pues una vez más, gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto.